Hola, este es un ejercicio que vimos la ayudantía del viernes pasado, pero un compañero me pidió que se lo voy a explicar de nuevo, así que lo voy a explicar otra vez. Bueno, en este ejercicio nos dicen que a partir de f de x igual a x al cuadrado, realizar gráficas de traslaciones y reflexiones necesarias para obtener la gráfica g de x. Entonces, lo primero que tenemos es que a partir de f de x, que es x al cuadrado, tenemos que llegar a g de x, que es 5 menos x más 3 al cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que en esta función g de x ocurrieron algunas cosas. Primero que todo, este 5 que está sumando nos indica que hubo una traslación con respecto al eje y de 5 unidades hacia arriba. Y este 3, que está sumando como dentro del x al cuadrado, nos indica que hubo una traslación de 3 unidades a la izquierda del eje x. Y este menos nos indica que hay una reflexión con respecto al eje x. Ahora, ¿cómo se ve todo eso? Primero que todo, necesitamos saber cuál es la gráfica de nuestra función base. La función base sería f, x al cuadrado. Y esta es una gráfica que hay que saberse de memoria. Entonces, primer paso, saberse esa gráfica. Esa gráfica es así. Parte en el 0.0 y es una parábola que se abre hacia arriba. Ahora, ¿qué es lo segundo que pasa? Lo segundo que pasa, y lo que tienen que recordar es que hay que hacer la traslación con horizontal, o sea, los que se mueven a través del eje X. ¿Y cuánto habíamos dicho que se mueven? Se mueven 3 unidades. Por lo tanto, lo segundo que va a pasar es que va a haber una traslación de 3 unidades en el eje X. Y esto se va a ver así. Bueno, de 3 unidades hacia la izquierda. 3 unidades a la izquierda. Cuando hay una suma, quiere decir que la función se va a mover hacia la izquierda, mientras que si hay una recta, la función se va a mover a la derecha. Entonces, ¿qué pasa entonces? No, me equivoqué. A la izquierda, esto lo voy a hacer un poco más derecho. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Que el vértice de la parábola se va a mover 3 unidades a la izquierda. Es decir, ahora el vértice va a estar en menos 3. Y desde acá se va a abrir. Se va a abrir así y se va a abrir así. Ya, tenemos eso listo. Tenemos esto listo. Ahora hay que, bueno, este es el número 2. Y claro, hay que también poner cómo se va a ver la función. F de x ahora pasó de ser igual a x al cuadrado a ser igual a x más 3 al cuadrado. Ahora, la tercera parte es que va a haber una reflexión con respecto al eje x. Con respecto a x. ¿Y cómo yo sé esto? Porque las reflexiones con respecto al eje x se ven como de esta forma. Es como que la función
se le multiplica un -1. Entonces, si se fijan, yo tengo esta función en el paso 2, pero yo necesito hacer aparecer ese menos que está acá. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar esta función de acá por -1. Y al hacer eso, lo que estoy realizando es una reflexión con respecto al eje X. ¿Y eso cómo se ve gráficamente? Se ve de esta forma. Se conserva la traslación de 3 unidades, pero ahora en vez de abrir hacia arriba, va a abrir hacia abajo. Esa es la reflexión con respecto al eje X. Bueno, y por último, nos queda, y esta parte siempre va al último, son las 5 unidades, sumarle 5 unidades. Y esa suma de 5 unidades o de cualquier tipo de unidades representa una traslación con respecto al eje Y. En este caso, si uno suma 5 unidades, la traslación va a ser 5 unidades hacia arriba. Si uno restara, serían 5 unidades hacia abajo. Pero primero hay que escribir en el paso 3 cómo se vería la función. Y entonces quedaría f de x igual a menos x más 3 al cuadrado. Bueno, entonces como les estaba diciendo, ahora faltaría hacerse cargo de esas 5 unidades. Y esas 5 unidades representan una traslación de 5 unidades hacia arriba. Arriba. Que gráficamente se ve de esta forma. Es el vértice de la parábola lo que va a cambiar. Si pueden ver, en esta gráfica, el vértice estaba en el punto menos 3,0. Entonces ahora como va a subir 5 unidades, el vértice va a estar en el punto -3, pero sería el -3,5. O sea, aquí. Se comporta de la misma forma. Y de esta forma vamos a tener entonces f de x igual a, bueno, a menos x más 3 al cuadrado más 5, que es equivalente a lo que nos habían dado acá, en g de x. De esta forma empezamos con f de x, hicimos las traslaciones y las reflexiones necesarias para llegar a, al gráfico final. Bueno, eso, así se hacen este tipo de ejercicios. Recuerden que tienen que saberse varias funciones, porque tienen que saberse todas las funciones básicas, que son x al cuadrado, puede ser la raíz de x, el valor absoluto de x, ¿qué más puede ser? La función identidad. Bueno, y son como 8 funciones, si no me equivoco, las que deberían saber. Y aquí tengo otro ejemplo más, que es un poco más de lo mismo, pero con la función base siendo raíz de x. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que ir desde f de x, que es igual a la raíz de x, a g de x, haciendo traslaciones y reflexiones. Y esto es 6 menos, no, 6 más raíz de menos x más 6. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El primer paso, recuerden, es saber la función base. En este caso, f de x. Y f de x es raíz de x. Y esa gráfica es una cosa así. Eso sería la gráfica de f de x aproximadamente. Entonces, si nos fijamos acá, ¿qué va a pasar? Hay una traslación de 6 unidades con respecto al eje X, una traslación
de 6 unidades con respecto al eje Y, y acá nos podemos observar que la X está multiplicada por un -1, y esa es una reflexión con respecto al eje Y. Entonces, ahora vamos a ver qué significa eso. Bueno, como les dije, el segundo paso es hacer la traslación horizontal. En este caso son 6 unidades, pero hacia la izquierda, ¿cierto? Porque está sumando. Una traslación de 6 unidades a la izquierda. Gráficamente, bueno, esta es la segunda parte, y gráficamente se vería algo así. Lo que yo traslado es el punto de inicio. Entonces, como acá empezaba en 0, 0, ahora va a empezar 6 unidades a la izquierda. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a empezar desde ahí, desde el 6, menos 6,0, menos 6,0, y va a tener el mismo comportamiento que anteriormente. Ahora, la tercera parte que hay que hacer es la reflexión con respecto al eje X, al eje Y, perdón. ¿Cómo yo sé que hubo una reflexión con respecto al eje Y? Porque las reflexiones con respecto al eje Y se ven de esta forma. Se ven que F sería de menos X. Y en este caso, si nos vamos arriba, es el X el que tiene el menos, ¿se dan cuenta? Entonces, eso nos dice que, digamos, en un paso anterior, acá en el G de X, hicieron una reflexión con respecto al eje Y. A diferencia de la reflexión con respecto al eje X, ¿se acuerdan? Eran menos f de x. Este con respecto al eje X, este con respecto al eje Y. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si tengo una reflexión con respecto al eje Y, tengo que hacer la reflexión del gráfico 2, ¿cierto? Este que está acá. Entonces lo que va a pasar es que la función va a quedar como mirando para el otro lado. Y va a empezar, en vez de en el -6, va a empezar en el 6. Va a empezar desde aquí. Y va a mirar hacia allá. No me quedó muy bien, pero se entiende que debiese ser así. Entonces esa es la reflexión con respecto al eje Y. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá hubo una reflexión con respecto a Y. Y, bueno, y hay que escribir, perdón, en la 2 también hay que escribir cómo va quedando la función. Esta corresponde a esto. En la 2, la traslación de 6 unidades es f de x igual a raíz de x más 6. Ahora cuando yo pongo f de menos x, va a ser igual, entonces, a esta gráfica va a ser igual a f de x igual a raíz de menos x más 6. Y por último, son las 6 unidades hacia arriba, que va a ser el paso número 4. Traslación de 6 unidades hacia arriba. Y para eso hay que simplemente sumar la función 3. Esta de acá hay que sumarle un 6. Entonces, algebraicamente va a quedar f de x igual a 6 más
raíz de menos x más 6, que es la función que nos están pidiendo. Pero, ¿y cómo se ve eso gráficamente? Partiendo del gráfico que teníamos en 3, entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a empezar en x igual a 6, y como este punto de acá era 6,0, ahora va a ser 6,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a empezar por acá y va a tener el mismo comportamiento anterior. Y esa sería la gráfica de esta función, eh, de esta función. Entonces ahí tiene un ejemplo con respecto al eje, con reflexión con respecto al eje X y con reflexión con respecto al eje Y. Pero siempre lo importante es que sepan hacer las traslaciones horizontales y verticales. Y bueno, ojalá que les sirva y que les vaya bien mañana.